Estamos, bueno, siguiendo el anterior audio sobre el magisterio ordinario, como hablábamos hablado de la infalibilidad antes también, y ahora estamos tratando un tema que es la Mariología. La diferencia es que hay una discordancia, o una no concordancia, por lo menos que podemos decir, entre la figura de la Virgen, como se ha visto tradicionalmente, y cómo está siendo vista ahora. Es decir, es decir, hay un contraste, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Hemos visto sobre el tema de la corredención, que pensaba, por ejemplo, el Papa Pío XI. En cambio, Francisco dijo en aquella homilía de 12 de diciembre del año pasado, que la Virgen nunca quiso para sí lo que era de su hijo. Nunca se presentó como corredentora, no, discípula. Esto de discípula lo dirá con ese tono enfático que emplea a veces para decir, no, es nada más que discípula. Y dice, nunca robó para sí nada que fuera de su hijo, prefiriendo servirle porque es madre, da vida. Bueno, este es el tema recurrente, el que es madre, claro, madre del Señor, madre de Jesús. Yo no recuerdo, por ejemplo, que haya enfatizado o mencionado como madre de Dios, es decir, el énfasis lo da en la maternidad, ¿no? Y no en lo que fue el primer dogma, dicho sea de paso. Bueno, sigue diciendo Francisco, cuando nos vienen con la historia de declararla esto o hacer ese dogma, no nos perdamos en tonteras. Tonteras es un argentinismo por tonterías. Si no nos perdamos en tonterías. Y bueno, también estuve recorriendo un poco el material y por ahí encontré un artículo de Carlos Esteban, donde daba, digamos, otras referencias. Decía la tontería, sin embargo, como replicando, ¿no? Ha gozado el favor de numerosos papas, teólogos y santos. Bueno, antes vimos todos los que han firmado, ¿no? Es decir, no se puede dejar así como más despachar directamente, bueno, es una tontería, cuando hubo 42 cardenales que firmaron y 5 millones de personas, bueno. Pero entonces, claro, hubo otros papas, hubo teólogos, hubo santos, antes incluso que Pío XI, Benedicto XV, en su homilía de 1920, en ocasión de la canonización de San Gabriele de la Dolorata y de Santa Margarita María Alacoque, declaró: pero los sufrimientos de Jesús no pueden separarse de los dolores de María. Así que ya está, eso es una indicación muy fuerte. Dice, así como el primer Adán tuvo a una mujer como cómplice en su rebelión contra Dios, así el nuevo Adán quiso tener una mujer que compartiera su obra al reabrir las puertas del cielo para los hombres. Desde la cruz, él se dirige a su propia madre dolorosa como la mujer y proclama la nueva Eva, la madre de todos los hombres, por quienes él moría para que tuvieran vida. Y después de Pío XII mismo, se refirió al tema en varias ocasiones. En una locución que dirigió a los peregrinos en Génova el 22 de abril de 1940, dijo: de hecho, ¿no son Jesús y María los dos amores sublimes del pueblo cristiano? ¿No son acaso el nuevo Adán y la nueva Eva a quienes el árbol de la cruz une en el dolor y el amor para redimir el pecado de nuestros primeros padres en el Edén? Y en su encíclica Mystici Corporis, del 29 de junio de 1943, describe a María como una nueva Eva. Y en su constitución apostólica Munificentissimus Deus, del 1 de noviembre de 1950, en la que define solemnemente, esto sí es un magisterio extraordinario, el del Papa Pío XII, porque solemnemente define el dogma de la Asunción de María al cielo. Y atrae nuestra atención a la antigüedad de este tema. Dice, debemos recordar de manera especial que desde el siglo II
los santos padres designaban a la Virgen María como la nueva Eva, quien, aunque sujeta al nuevo Adán, está íntimamente asociada con él en esa lucha contra el enemigo infernal, y que, como se predijo en el protoevangelio, es decir, en el Génesis 3:14, 3:15, tendrá como resultado final la victoria total sobre el pecado y la muerte, que siempre van mencionados a la par en los escritos del apóstol de los gentiles, dice el Papa, es decir, de San Pablo. Es decir, aquí está diciendo otra cosa, es decir, no es simplemente madre la que da vida y madre de Jesús, como es la corriente protestante, es decir, los protestantes que dicen, simplemente madre de Jesús, sí, honrada como madre de Jesús, pero nada más. Entonces aquí hay más, ese es el tema. La Virgen, dice Pío XII, está íntimamente asociada con él en esa lucha contra el enemigo infernal y que tendrá como resultado final la victoria total sobre el pecado y la muerte. Es decir, Jesús es el único redentor, pero María, subordinada, aparece íntimamente asociada con él en la obra de redención. Y de esto se trata la corredención. Entonces, no es solamente, me permito, digamos, decir, porque no es este magisterio, yo no me puedo adherir solamente en parte, me adhiero en aquello que dice sí, es la madre, pero no en aquello que dice que no puede ser de ningún modo corredentora, que no es nada más que eso, que la madre y que la discípula. Es mucho más. Porque si no estamos dejando de lado todas las prerrogativas que tiene la Virgen y además, bueno, los dogmas, ¿no? Pero bueno, no creo que eso sea la cuestión ahora, pero sí las prerrogativas. La mujer de fe firme, la inmaculada en todo, la que nunca pecó. Entre los papas conciliares, justamente, Pablo VI sugiere otro tanto en su Professio Fidei, el famoso credo del pueblo de Dios, que es del 30 de junio de 1968, donde dice, unida por un vínculo indisoluble al misterio de la encarnación y redención, la Santísima Virgen María, la Inmaculada, cumplida el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los justos. Y nosotros creemos que la Santísima Madre de Dios, nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo, cooperando para que las almas redimidas nazcan y crezcan en la vida divina. Ahí hay un atisbo también de corredención, porque está cooperando y sigue su obra de corredención. Bueno, y ahora extraigo realmente el texto de la homilía publicada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, esta homilía en cuestión, en la cual Francisco se está hablando justamente de este tema y que rechaza la corredención. Dice así, voy a extraer, no voy a decir todo, ¿no? Pero dice, la celebración de hoy, los textos bíblicos que hemos escuchado y la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que nos recuerda el Nicán Mopowa, me sugieren tres adjetivos para ella: señora, mujer, madre y mestiza. Es decir, señora mujer es una, madre es la segunda y mestiza la otra. Dice, María es mujer, es señora, como dice Nicán Mopowa. Mujer con el señorío de mujer. Se presenta como mujer y se presenta con un mensaje de otro. Bueno, ahí me pierdo yo, porque me da la impresión que el mensaje, es decir, ¿qué es lo que nos quiere decir el Papa Francisco? Porque el mensaje que viene a dar es propio. Es decir, se presenta como la madre del Dios viviente, pero da un mensaje propio. Es decir, dice él, es mujer, señora y discípula. A San Ignacio le gustaba llamarla Nuestra Señora, y así es de sencillo. No pretende otra cosa, es mujer discípula. Es como si la Virgen pretendiera ser corredentora. Bueno, sí, si lo pide es porque Dios la quiere coronar con ese dogma, como fue con los demás dogmas. Ahora, sigue diciendo, perdón porque estoy interviniendo, no voy a glosar. La piedad cristiana a lo largo de los tiempos siempre buscó alabarla con nuevos títulos. Eran títulos filiales, títulos del amor del pueblo de Dios, pero que no tocaban en nada ese ser mujer discípula. San Bernardo nos decía que cuando hablamos de María nunca es suficiente la alabanza. Los títulos de alabanza
pero no tocaban para nada ese humilde discipulado de ella. Discípula, insiste el énfasis. Fiel a su maestro, que es su hijo, el único redentor, jamás quiso para sí tomar algo de su hijo. Jamás se presentó como corredentora, no, discípula. Nunca robó para sí nada de su hijo, lo sirvió porque es madre. Da la vida en la plenitud de los tiempos, como escuchamos a ese hijo nacido de mujer. María es madre nuestra, es madre de nuestros pueblos, es madre de todos nosotros, es madre de la iglesia, pero es figura de la iglesia también, y es madre de nuestro corazón, de nuestra alma. Después dirá María mujer, María madre, sin otro título esencial. Los otros títulos, pensemos en las letanías lauretanas, son títulos de hijos enamorados que le cantan a la madre, pero no tocan la esencialidad del ser de María, mujer y madre. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los demás títulos, que solo ella es mujer y madre, punto. Cuando dice esa esencialidad, no toca esa esencialidad, que decir, lo único que es mujer y madre, lo demás son piropos que le dan los hijos. Y tercer adjetivo que yo diría, mirándola, se nos quiso mestiza, se mestizó. Se mestizó para ser madre de todos, se mestizó con la humanidad. ¿Por qué? Porque ella mestizó a Dios. Y ese es el gran misterio. María, madre, mestiza a Dios, verdadero Dios y verdadero hombre en su Hijo. Bueno, esto es difícil de entender, pero yo creo que él usa muchas veces ese lenguaje provocativo, ¿no? Ahora, vamos a verlo, por ejemplo, los títulos, ¿no? Todos los títulos son títulos: María, Madre de Cristo, Virgen de las Vírgenes, Reina de los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de los Ángeles, es todo eso. Es decir, María es esencialmente eso. Es la mujer de fe como ninguna otra, y como ningún otro ser humano, ni siquiera ni Abraham ni nadie. Es la mujer de la esperanza como ninguna otra. Es la mujer de la caridad como ninguna otra. Entonces, y es ahí el tema, ¿no? Es ahí el tema que se nos presenta, que hay como un conflicto entre lo que siempre se pensó y vivió la Iglesia, que no eran simplemente títulos filiales, me atrevo yo a decir, porque la queremos, sino porque lo es. Y acá vienen las palabras más fuertes. Dice, cuando nos vengan con historias de que había que declararla esto o hacer este otro dogma o esto, no nos perdamos en tonteras. María es mujer, es Nuestra Señora, María es madre de su Hijo y de la Santa Madre Iglesia, jerárquica, y María es mestiza, mujer de nuestros pueblos, pero que mestizó a Dios. Bueno, habla de mestizar a Dios. Como digo, son frases provocativas, porque ¿cómo se puede decir que se mestiza a Dios? No sé, se encarna en ella, se mestiza. Quizás esto tiene que ver lo que dijo en Colombia, que lo dijo cuando dijo que por la vena de Jesús corre sangre pagana. Estaba haciendo alusión a la genealogía de San Mateo. Porque en San Mateo, esto lo hemos recordado, aparece, digamos, la genealogía desde Abraham. Y lo hace descendiente de Abraham y descendiente de David. Y pone entre los antepasados a Rahab, la prostituta, y a Ruth, la moabita. Es decir, sangre pagana porque venían por esos lados. Pero ¿qué pasa? Que esa no termina. No termina en María esa genealogía, termina en José. Entonces, si uno dice que corre sangre pagana por las venas de Jesús, eso fue el 8 de septiembre en Catama, ¿no? En Villavicencio, en Colombia, lo dijo. Si él dice todo eso, fue el año pasado, creo, sí, 2019, está implicando algo que es muy tremendo, porque entonces es hijo de José ella, el Señor, perdón. La sangre pagana pasa por las venas de José, porque esa descendencia que está mostrando es una descendencia, digamos, legal, según la ley, pero no según la sangre, porque José no era el padre de Jesús.
Entonces, el padre putativo, pero no el padre biológico. Nace de la acción del Espíritu Santo sobre María. Entonces, no puede decir que sangre pagana venga por ese lado. Y lo dice por eso, porque está haciendo alusión a esa genealogía. Pero no es hijo de José. Entonces, es que limitar un poco bastante las cosas, me parece a mí, ¿no? Y si no, si fuera de María, entonces ya no es la Inmaculada, porque bueno, no importa el pagano, hereje o lo que sea, está todo eso ya en la sangre. La Virgen es una nueva creación, pero es absolutamente nueva creación. Por eso la nueva Eva es la Inmaculada. Así que no hay nexo con el pasado del hombre, desde el pecado original, ¿no? Por eso son cosas que contrastan muy fuertemente y nos dejan perplejos y también mestizo, no sé. Yo no lo entiendo. Yo lo que quiero decir es que hay aquí un punto de corte, para decirlo de alguna forma, entre el magisterio anterior y lo que el sensus fidelium, lo que sentimos nosotros los fieles, aunque no ha sido declarada todavía como dogma corredentora, pero María es mucho más que discípula. Primero María fue maestra del Señor y después sí fue discípula. Y fue madre, pero fue corredentora. ¿Pero por qué corredentora? Porque es aquella que participa con todo su ser en toda la obra de salvación. Es la que acepta desde siempre la voluntad de Dios en ella. Es una mujer que no se revela, sino que acepta, que está entregando, ofreciendo a su Hijo en ese sacrificio del altar, que el altar es su propio corazón, no solo la cruz, ¿no? En ese momento culminante de la historia nuestra, de la salvación nuestra. María es corredentora, con todo título. Se puede discutir, yo aquí no puedo imponer nada, pero digo, tampoco se puede despachar así nomás, como así que es una tontería, a eso me refiero. Se podrá discrepar, en fin, esto seguirá siendo motivo de discusión. Creemos, nosotros los que creemos en la aparición, que eso es un decreto del cielo y que, bueno, se hará. ¿Cuándo se hará? Esperemos que lo más pronto posible, porque de eso depende también la paz verdadera del mundo. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.